Dale. donde los cronistas acreditados envían las preguntas. Dale. Esto dejo grabando porque después envío el audio. Ahora voy a empezar a grabarlo. Dale. Bien, buenas noches. Iniciamos la conferencia de prensa del Club Sol de América con el profesor Juan Pablo Pumpido. Bien, profesor, el análisis, algo que decir sobre el partido con el cual arranca el campeonato para Sol de América. No, la verdad un resultado inesperado. Hemos trabajado muy bien en lo que es la pretemporada, es un grupo nuevo y se hizo un buen primer tiempo por ahí teniendo situaciones, con una jugada clave que me parece que tendría que haber sido expulsión para un jugador de Guaraní. No es excusa ni marca lo que fue el segundo tiempo, pero es algo importante. Era una amarilla clarísima que no se la saca porque tenía amarilla justamente. Pero bueno, y el segundo tiempo tuvimos desatención en los primeros minutos y ahí nos convirtieron 2 goles. La consulta es de Daniel Serna, Universo 970 AM. Buen primer tiempo, intenso de su equipo, pero golpeó ese primer tanto del rival. ¿Tendrá que correr el campeonato para ver lo que usted desea de su equipo? Sí, obviamente es un plantel con 18 jugadores nuevos que se armó de cero. Tuvimos pocos amistosos de preparación y obviamente con el correr de la fecha iremos mejorando. Creo que el primer tiempo de hoy fue bueno, tuvimos situaciones muy claras. Ellos también tuvieron una ahí del Piru que pegó en el palo, pero el segundo entramos a esperar a ver qué pasaba y ahí nos cometen el gol de pelota parada y bueno, y después otro centro que también tuvimos desatención y después se hizo cuesta arriba el partido. Daniel Troche Sandoval, Radio 1 de Marzo. ¿Qué opina de la jugada de la polémica de la mano de Benítez que ya tenía amarilla? No hay mucho por decir, es clarísimo lo que pasó. Bien, muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, capitán. ¿Quién se rehabilita? Sí, estaban en los temas. Lo que no sé si la subieron arriba. Ustedes dicen que la subieron arriba. Sí, yo les decía que estaba con profe, su bolsita está en el auto del profe Fernando. Tranquilo, muy buena la pelea, diferente. Desde arriba, por eso es, ¿verdad? Sí.
muy bien. ¿Todo bien? Gracias. Profe, ¿tenés tapabocas? Sí, sí. Ahí está, tenía ropa. Buenas noches, inicia la conferencia de prensa el profesor Fernando Jubero del Club Guaraní. Bien, profesor, ¿qué análisis le deja este debut triunfal hoy en Dos Bocas? Bueno, la verdad que siempre el primer partido es un partido especial, un partido donde se junta un poco los nervios del inicio del campeonato, esa sensación un poquito de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, el equipo la verdad que ha empezado muy bien, ha tenido 25-30 primeros minutos muy buenos. Después Sol no se ha parado hasta el entretiempo y bueno, después en el segundo tiempo creo que el equipo ha salido más sereno, más tranquilo, ha podido manejar los tiempos de partido, hemos hecho el primer gol que ha sido muy importante y bueno, después a raíz de eso han venido el segundo y el tercero, pero creo que hemos hecho un segundo tiempo muy completo y creo que hemos conseguido una victoria merecida. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. En este debut triunfal de su equipo con 3 goles, ¿qué fue lo que más le gustó y algún detalle por mejorar? Bueno, yo creo que la verdad que lo que más me gustó fue, a pesar de que es el primer partido de competencia, bueno, el nivel que mostró el equipo en líneas generales. Sabemos que tenemos todavía margen de mejora, hemos tenido en el primer tiempo 15-20 minutos que hemos bajado un poquito nuestro nivel, pero bueno, también el rival también tiene un gran equipo, pero bueno, en líneas generales muy contentos. Sabemos que bueno, esto recién empieza y bueno, tenemos que ir mejorando la idea, quedan muchos partidos por delante y a medida que avancen los partidos se tiene que ver la mejora en el equipo. Daniel Serna, Universo 970M. El arranque esperado, profe, ¿es tan gravitante para su equipo el juego aéreo, ya que hoy los 3 tantos fueron de cabeza? Sí, bueno, la verdad que tenemos buenos rematadores, el balón parado también obviamente tuvo incidencia, hicimos el primero, pero bueno, la verdad que han sido muy buenos centros y después también muy buenos desmarques, ¿no? Creo que también hemos tenido los jugadores ahí en el lugar oportuno, en el momento preciso, que al final también es importante, pero obviamente hemos hecho la diferencia hoy en ese sentido. Y la última consulta, profesores, de Daniel Troche Sandoval, Radio 1 de marzo. Vimos a un equipo muy superior al rival hoy. ¿Piensa que la contundencia fue lo más resaltante el día de hoy o hubo algún detalle más que puede resaltar por sobre encima de su equipo? Bueno, fuimos muy contundentes, pero bueno, creo que teníamos el equipo, lo he visto muy compacto, no solo en ataque, sino también en defensa. La verdad que me ha gustado mucho el trabajo de todo el equipo. Ellos tenían, la verdad, que jugadores muy difíciles de neutralizar, pero a pesar de eso, bueno, como equipos hemos hecho un excelente trabajo, así que bueno, nos quedamos muy contentos con la victoria. Gracias por su tiempo, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches.